bien, seguimos sumando herramientas a nuestro programa Entre Ángeles y Duendes, ¿no? Y en este caso, bueno, ya presentarla formalmente a Alejandra Liberati, terapeuta holística. Bueno, ya la conocemos hace mucho tiempo, Alejandra, y esta vez, bueno, eligió otra vez Entre Ángeles y Duendes para transitar esta otra etapa en donde, bueno, fuiste incorporando otras terapias. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Gra? Muchísimas gracias por el recibimiento otra vez. Creo que soy una vieja conocida. Exactamente, es hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, muchos años. Así que muy contenta de estar acá transitando esta nueva etapa con ustedes. Es una nueva etapa porque a raíz de todo lo que surgió, también surgieron aquellos movimientos internos, ¿no? Sí, las nuevas herramientas empezaron como autoherramientas, que es como llegó casi todo a mi vida, como autoherramientas para transitar las distintas cosas que iban pasando. Y después, al ver el funcionamiento de esas autoherramientas, de los efectos, de lo bueno, apareció el querer compartirlas con el resto de la gente. Claro, generalmente cuando, y siempre ha pasado, ¿no? Hablando con distintas terapeutas, comienza como una herramienta para uno, ¿no? Decir, bueno, necesito esto para poder salir de tal situación o empezar a trabajar conmigo. Y a partir de allí es como que se empieza a despertar la necesidad de decir, bueno, esto puede ayudar a muchísima gente. Yo creo que cuando uno ve los cambios en uno, que es lo más difícil de notar, porque uno se siente siempre estancado, siempre en el mismo lugar, siempre en lo mismo. Cuando vos ves que lo que estás haciendo realmente te sirve para vos, para tu vida, decís, entonces sí, es cierto, todo lo que me dijeron era verdad. Creo que de ahí surge la necesidad de compartir. Claro. Cuando vos lo ves en la propia vida, por lo menos así me pasó a mí con todas las disciplinas. Claro, con todas las disciplinas. Y en este caso incorporaste constelaciones familiares, que es por donde vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar por ahí, que es como lo más nuevo, digamos, de las disciplinas con las que ustedes siempre me conocieron. Claro. Las constelaciones son las que tienen menos historia en realidad, porque en el tiempo fueron las últimas en crearse. Exacto. Entonces vamos a empezar a conocer un poco sobre las constelaciones y ojalá les pasen lo que me pasó a mí, de enamorarme de este señor Bert Hellinger, que nos abandonó hace muy poco tiempo, creo que 2 años, y para mí este es solo el principio de un largo camino. Claro. Si tuvieras que definir constelaciones familiares, porque muchas veces nosotros sentimos nombrar, vemos publicaciones, vemos un montón de cosas, ¿no? Pero yo digo, a veces, particularmente yo creo que los oyentes también necesitamos como que nos den un concepto, una acepción de qué es cada cosa, porque viste que somos como el hijos de los conceptos, ¿no? Y sí, venimos un poco de esa forma. Las constelaciones, vamos a usar una palabra que a mí no me gusta usar, que es terapia. Claro. Pero las constelaciones son una terapia sistémica, ¿sí? Que trabaja principalmente con los vínculos, que pueden ser de tipo sanguíneos o no. Ahí yo voy a hacer un paréntesis entre lo que es el vínculo y lo que es la relación. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Vínculo es una persona de mi árbol familiar con la que yo tengo algo más que la relación que puede existir o no. ¿Sí? Bien. Con mi tatara abuela yo tengo un vínculo energético, sistémico, familiar, a la que yo nunca conocí, por ende no tuve relación con ella, ¿sí? Pero ese vínculo, por más que no nos hayamos relacionado, existe. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es algo que trasciende el espacio-tiempo en el que yo vivo. Bien. Esta energía, este sistema, trasciende mi tiempo. Creo que eso es lo que a mí más me fascinó. Claro, es decir, trasciende este tiempo presente, va más allá de lo que uno se puede imaginar en la relación de ese vínculo, ¿no? Va para atrás, mucho más atrás
de lo que te puedas imaginar y para adelante, o sea, porque uno siempre piensa, bueno, hasta mí. No, claro. Es de antes de mí y después de mí. Claro, porque lo que vos sanaste va a traspasar a lo que sigue. A quienes me sigan a mí. Claro. O sea, cuando yo sano a través de las constelaciones, estoy cortando repetición de patrones, de enfermedades, termino un aprendizaje. Eso sería. Entonces ya quienes me sigan a mí no tienen necesidad de transitar por esa experiencia. Bien. Y podemos decir que las constelaciones apuntan a resolver todas aquellas cosas que están ahí y que pasan de una generación a otra y se siguen repitiendo. Me decís, ¿por qué? ¿Qué tiene en común esta gente? Hay una cuestión sistémica, obedece a algo esa repetición. Que a lo mejor gente que no se conoció entre sí, porque muchos son los casos, nosotros la gran mayoría tenemos ascendencia inmigrante. Sí, y no en un punto se perdió el rastro de dónde venían, quiénes eran, quiénes estuvieron antes. ¿Y por qué eso sigue apareciendo en las generaciones, pongámosle, actuales? Claro, y que eso que aparece, que si uno no se da cuenta, es como que normalizar la situación, digamos, queda ahí, está naturalizada. Pasa siempre. Claro, pasa siempre. Entonces, hasta que alguien dice no tiene por qué ser así. Porque, claro, exactamente. O no me gusta que sea así. O sea, muchas cosas nosotros encontramos una explicación, suponte, en la genética. Claro. Ponele. Sí. Vos decís, bueno, la abuela tuvo cáncer de pecho, su hija tuvo cáncer de pecho y la tercera generación tiene cáncer de pecho. Ponele que nos quedemos con la explicación genética de decir, bueno, fue así. Pero también no te olvides que hay una cuestión a aprender. El hecho de que uno tenga la predisposición no quiere decir que va a desarrollar nada. Claro. Aplica para todo, para lo bueno y para lo malo. Que yo tenga facilidad para la música no quiere decir que me voy a inclinar a la música necesariamente. Y por más que toda tu familia haya sido músico. Exactamente. Claro. Sí, viste que por ahí abuelo médico, hijo médico, nieto arquitecto. Claro. Sí, ¿qué pasó? Y sí, tenía la predisposición, entre comillas, pero nada más. Claro. Y muchas veces, bueno, mira, en cuestión esto de seguir las vocaciones, ¿no? También. Que muchas veces, bueno, si hay alguien, digamos, que no quiere hacer eso, porque no se siente, porque si yo voy a ser médico, porque, para poner un ejemplo, ¿no? Médico porque fue médico mi padre, mi abuelo y etcétera. Pero ¿por qué? Y en eso se puede tratar en las constelaciones familiares, porque si yo no quiero ser médico, yo quiero ser otra cosa, o quiero estudiar otra cosa, o no quiero estudiar nada. Sí, claro. Y todas las cosas que se desprenden de esa decisión. Claro, o sea, porque esas decisiones nunca vienen ni con alegría ni fácilmente. Acarrean un montón de movimientos y muchas veces aparece esto de no encuentro mi vocación. Estudié letras, estudié abogacía, estudié ingeniería, estudié odontología y todavía no encontré mi vocación. No encuentro mi lugar en el mundo. Me mudo de casa y todavía no encontré mi lugar. Y digo me mudo de casa por no decir me mudo de ciudad, me mudé de país. Claro, pero bueno, en esto de las mudanzas, ¿no? Muchas veces hemos visto, bueno, a veces porque tiene que ver con los cambios económicos, ¿no? Pero dejemos de lado eso. Vamos a hacer en esto que la necesidad. A veces no tenés necesidad de mudarte, vos tenés tu casa, punto, ya está. Me asiento acá. Pero hay gente a veces como que necesita mudarse de esa zona a otra zona y nunca está conforme en el lugar, teniendo, digamos, ya su línea. Esto es para trabajarlo en constelaciones, porque hay algo que no está... Sí, porque en realidad hay una... Yo te lo voy a explicar en mis términos de la manera más básica posible. Sí. Hay una falta de madurez en esa actitud. Claro. Que se puede trabajar con constelaciones. O sea, una persona adulta,
madura encuentra su lugar. Claro. Entonces, ¿por qué no lo está encontrando? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién? Y acá ya me voy a meter en un tema que lo voy a mencionar, pero va a quedar para otra vez. ¿A quién estoy siendo leal con mis actitudes? O sea, yo digo, no, a nadie. ¿A quién le voy a estar siendo leal? No sé. Pénsalo. Claro, porque acá también tendríamos, o sea, obviamente que es como, hoy hablamos en general, le decimos a los oyentes, podemos a tomar temas, ¿no? Uh-huh. de constelaciones, porque hay un montón de cosas tenemos para hablar toda la tarde. Claro, pero en esto, Alejandra, digamos, a quién soy leal, también se juegan los roles que se cumplen en la familia, en ese vínculo familiar. En digamos. ese árbol familiar, claro. ¿A quién le soy leal? ¿Por qué? Normalmente se trata de cosas que yo no sé, ¿sí? Porque en el momento que uno empieza a tener claro qué es lo que está pasando, se juega de otra manera. Pero cuando yo hablo de lealtades invisibles, uh-huh. O sea, esa energía invisible como tal, a la que yo sigo sin comprender acabadamente el porqué. Por ejemplo, voy a decir una cosa cualquiera que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad o a lo mejor le hace sentido a alguien. Uh-huh. Mi bisabuela no tenía casa donde vivir, entonces iba viviendo en una piecita que le prestaban en otro lugar donde conseguía y la sacaban de acá y la mandaban para allá, y yo a lo mejor repito ese patrón. Uh-huh. Tengo una implicancia invisible con esta señora y yo repito cosas en mi tiempo, porque a lo mejor no lo hago de la misma manera, pero sí en mi tiempo recreo cosas que tuvieron que ver con la vida de otro. Claro. Y ahí en ese punto es donde se comienza a trabajar. Ahí agarro la puntita del hilo uh-huh. y empiezo a tirar. Uh-huh. En una constelación, por ejemplo. Y empezamos a ver qué sale. Claro. Porque yo, digamos, te estoy contando cómo se ve la escena desde afuera. Uh-huh. Ya sabiendo que hubo una tatarabuela que pasó por estas cosas. Claro. Pero ¿sí? Si no sabemos. Pero en general, yo tengo la mitad del cuento solamente, que es el del presente. Claro. Y en este caso, cuando nosotros no tenemos ningún tipo de idea, cuando, o sea, no sabemos de nuestros... Vengo con el problema. Claro. ¿Cómo hacemos para trabajar y para desinvanar este tema? O sea, quiero tomar las palabras justas, ¿no? También para ver cómo lo desilvanamos, cómo lo desconstruimos, cómo llegamos a ese punto. Porque si no conocemos la historia, en constelaciones podemos ir hacia atrás y ver qué es lo que pasó, sí. o averiguar, o preguntar, o a lo mejor nunca preguntamos y Mira, también... Las constelaciones tienen algo que es mágico. La gente que participa en las constelaciones en general no se conoce entre sí. Uh-huh. Hablemos de una constelación grupal. Sí. Donde a lo mejor vos estás sentado junto con 20 personas que no se vieron nunca y que no tienen intenciones de volver a verse en la mayor parte de los casos. Entonces vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Quiero constelar que a pesar de que digamos, de que tengo posibilidad de vivir donde quiero vivir, sí. Nunca encuentro mi lugar en el mundo. Uh-huh. Porque siempre pasa algo y me quiero ir y quiero encontrar otro lugar, y ese otro lugar que encuentro pienso que me gusta y después no me gusta. Bien, sí, vamos. Listo. Esa es toda la información que yo necesito. Ajá. En ese momento aparece lo que se llama conexión con el campo energético de ese árbol familiar. Bien. Uh-huh. Todos los que estamos ahí entramos en contacto con esa energía, con esa información, sin que nos digan más nada. Bien. Porque se trata de indagar lo menos posible. ¿Sí? Yo te voy a pedir la información necesaria como para hacerme una idea mental de cuál es el problema. Uh-huh. Después, en la constelación propiamente dicha, es la única palabra que yo encuentro que lo define, es magia. Claro. La gente automáticamente empieza a saber qué es lo que está pasando.
Y no me interesa a mí como consteladora qué es lo que pasa. Te tiene que hacer sentido a vos. ¿Qué es lo que está pasando? Sos vos el que tiene que ver y entender qué es lo que pasa. Me lo podés compartir a mí o no. ¿Sí? Pero acá no se trata de la posición soberbia del constelador de decir, vos representás a la abuela y vos representás al primo, no sé, a un desconocido, no sé, quién sea. En esta etapa de las constelaciones, en esta etapa actual de las constelaciones, el constelador tiene muy poco protagonismo. Lo que se juega es la información del campo, que le muestra al consultante lo que necesita ver. En una constelación individual, a veces se charla más, porque no tenemos otra gente que interactúe. Claro. Estamos el consultante y yo. Entonces, necesariamente, va a haber otra tenemos información. Que charlar un poco más sobre algunas cosas. Hago muchas preguntas, porque necesito armar de alguna manera la escena, ¿sí? Pero las constelaciones individuales, si alguna vez las viste o las escuchaste, son con muñequitos. Sí, alguna vez nos comentaron, me comentaron algo sobre, con muñequitos se trabaja. Con muñequitos que toman como, digamos, la forma de una persona a la que se le adjudica. Claro. ¿Sí? Y los muñequitos no, a veces son de colores, otras veces no, tienen distintas formas o no, son todos iguales. Y vos decís, los muñequitos no dicen nada. Es verdad, los muñequitos no dicen nada. Pero cuando vos estás constelando, ¿qué pones? Todo se acomoda para que los muñequitos hagan sentido. Claro. Esos muñequitos van a empezar a tener nombre y apellido. Sí. Claro. Yo te doy un muñequito y te digo, bueno, a ver, ubícalo donde vos quieras. Establecemos un área. Un área y, claro. A ver, ubícalo. Y busca un representante para tu casa. Estábamos hablando de una persona que se muda mucho. Bueno, a ver, un representante para tu casa. Con esto también te quiero decir que los representantes no siempre son personas. Claro. Yo puedo constelar respecto a muchas cosas. A una situación, a un lugar, a lo que yo necesite, ¿sí? Una vez me acuerdo, en una constelación hace muchos años, una chica consteló su trabajo final de la carrera y tenía un representante para su trabajo. Sí. Y vos decís, no te lo puedo explicar, tendrías que haber estado para verlo, pero se constelan cosas que a veces son inmateriales. ¿Sí? Porque ese trabajo final todavía no existía. Había que crearlo. Entonces, lo que yo hago es relacionarme con esa energía. Persona, objeto, situación. A veces sucede que la gente que constela una vez quiere volver a constelar. Porque encontró dónde tiene que trabajar. A veces también ocurre que la persona constela una vez y con eso es suficiente. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, ¿cuáles, digamos, los tiempos? Porque muchas veces estas son las preguntas, si se necesita una constelación, se necesitan varias, depende con lo que uno vaya a trabajar. Pero se puede trabajar así, digamos, a ver, en esta constelación un tema, en la otra, porque después me imagino, si constelaste algo, va a salir un montón de cosas. Nunca es como que con una va a ser suficiente. Pienso, no sé, creo. Yo puedo constelar muchas veces sobre distintos temas. Bien. Incluso puedo constelar varias veces sobre el mismo tema, pero yo tengo que esperar un tiempo para volver a constelar sobre el mismo tema. Ajá. ¿Sí? No es que voy a hacer una constelación por semana sobre el tema de las mudanzas. Claro. ¿Sí? Sino, o sea, una vez que constelo hoy sobre este tema y tengo que esperar por lo menos 40 días para volver a volver a constelar sobre el mismo tema. Ajá. ¿Sí? Porque energéticamente la constelación sigue trabajando durante 40 días a partir del día que se realiza. Bien.
Por eso también se le dice a la gente que no comente sobre la constelación durante estos primeros 40 días, para no disipar toda esa energía que se movió en la constelación hacia otros lugares. Claro, y que por allí no entre otro tipo de energía a esa constelación también. Más que todo para que no se disipe, para que se logre lo que yo necesito que se concrete de ese trabajo que se hizo. O sea, una vez que vos constelaste, ahí queda 40 días de reserva. De reserva no se dice nada. Después, sí, lo comentás si querés, tampoco es obligación salir a contarlo. Claro. A veces uno necesita contarlo porque si mirá lo bien que me hizo a mí, es así. Sí, en general, yo recuerdo la primera vez que constelé, fue tan movilizante, que yo quería contarlo, necesitaba decirle a alguien lo que me había pasado, y me mordí la lengua durante esos 40 días, hasta que el día número 41, tengo que contar lo de la constelación. Porque si no podía, claro. Incluso uno en el correr de esos 40 días lo va viendo de una manera tan distinta a lo de la constelación. Claro. Y Alejandra, ¿hay algún trabajo también uno que en esos 40 días que tiene que hacer, alguna tarea, algún deber? Puede ser, pero en general yo aconsejo no molestar al tema. Bien, dejarlo ahí. 40 que días. Haga su trabajo solito. ¿Viste ese chiste que circula que dice, lo dejo en manos del universo? Y aparece la carita que se asoma por la puerta y dice, ay, vengo a ver cómo vas con lo mío. Sí. Bueno, no. Tratar de dejarlo. Y ni siquiera asomar la carita. No. Porque es como que el universo va a acomodar y le va a decir. De a poco, claro, las cosas van a ir tomando otra forma, otra manera. Vale aclarar que yo no puedo constelar por nadie. Ay, yo vengo a constelar por mi hermano que... No, es tu hermano el que tiene que venir a la constelación si quiere. Bien. ¿Sí? Vos podés constelar tu parte del problema, si fuera el caso. Yo no quiero constelar sobre lo que pasó con mi mamá porque no la quiero ver. No hace falta que la veas. ¿Sí? Eso también es importante, porque a veces uno supone que por constelar tiene que volver a hablarse con alguien que no querés. No necesariamente. Yo puedo resolver mi parte del problema y eso no quiere decir que vamos a volver a tener relación. Pero sí, si yo reconozco que es algo para sanar, tengo que sanarlo. Claro. Después se verá si hay relación o no, o cómo. Pero no quiere decir que uno tiene que salir a hacer las paces. Porque muchas veces es como que la idea de la constelación es salir a hacer las paces. No, en realidad vos tenés que resolver tu problema. Es ponerte en paz vos. Claro, empezar por ahí. Después, si tenés ganas, porque a veces sucede que uno se siente mejor y dice, bueno, sí, lo voy a llamar, vamos a hacer las paces. Pero no es obligatorio. O sea, uno mayormente intenta aconsejar desde lo humano, si se puede, porque no en todos los casos se puede, ni en todos los casos se debe hacer las paces. Es decir, voy a hacer las paces con una persona que me pegaba. No, no es necesario. Pero sí tenés que sanar vos tu parte de eso. Claro. Empezar a sanar, es para sanar uno. Después, si uno quiere, si uno puede, si uno necesita, bueno, sí, llegaremos a la instancia de hacer las paces y veremos en qué términos. Claro, pero si no, no. Si no, no es necesario. No es necesario. ¿Sí? Bárbaro. Está bueno todo esto que vamos a ir conociendo, ¿no? De todas las cosas que por ahí a lo mejor tenemos preconceptos también del tema de constelaciones, porque por lo visto hay muchas preguntas siempre en esto, ¿no? Mucha gente preguntando con el tema de cuánto tiempo y demás. Es decir, trabaja uno solamente que se necesita un tiempo para volver a trabajar sobre otro tema, ¿no? O sobre el mismo tema. Sobre el mismo tema. Claro. Aparte, algo que a mí me preguntan muchos es, ¿cómo sé yo si tengo que constelar? Pequeña pregunta. Y si tenés un momentito, hacemos un ejercicio para saber si tenemos que constelar. Bueno. ¿Tenés ganas? Sí, vamos. Bien. Pero que presten atención los oyentes, así ya. Lo que te sugiero es que te tomes estos 2 minutitos, porque no van a ser más que 2 minutos, que escuches, son preguntas o son enunciados.
Si te hacen sentido, si no, cerrá los ojos, Bien. Conectate con esa parte tuya que va a contestar. ¿Te identificás con alguna de estas frases? Por ejemplo, siempre me pasa lo mismo. No consigo pareja. Con todas las parejas repito la misma historia. Mis relaciones nunca pasan los 3 años. Cuando tengo una buena pareja, me boicoteo. Me gusta esta persona, pero no es para mí. Siempre me engancho con parejas casadas. Mis parejas me maltratan. Siempre me engañan. Todos mis amigos me hacen lo mismo. No puedo tener éxito en lo que emprendo. Me siento abandonada o abandonado. Siempre me excluyen. Mis hijos están distraídos y no estudian. Siempre me dicen que me parezco a mi abuelo que se murió en la guerra. O ponele la palabra que quieras. Nunca consigo el trabajo que quiero. Mis jefes me tienen de punto. En la oficina soy la única persona que trabaja. Siempre doy y no recibo nada a cambio. Nadie me reconoce. No me pagan lo que realmente merezco. Trabajo y gano plata y siempre la pierdo. Nunca tengo plata. Siempre me enfermo para la misma época. En mi familia todos se enferman de... Y completa la frase. La depresión me acompaña siempre. En mi familia todos los hombres mueren jóvenes. Hago toda clase de tratamientos y no puedo tener hijos. La mayoría de las mujeres de mi familia son solteras. Siempre estoy haciendo régimen y dieta y sigo estando gorda. Todas mis parejas se drogaban o eran alcohólicas o... No puedo dejar de fumar. Tengo grandes dilemas. ¿Me caso o no me caso? ¿Me separo o me quedo? ¿Me mudo a este lugar o me mudo a este otro? ¿Cuál será el mejor trabajo para mí? ¿Cuál es la carrera que me hace feliz? ¿Cambiaría de profesión? ¿O volvería a mi país? ¿O me quedo acá? La verdad, bueno, Alejandra, estas frases para trabajarlas, ¿sí? Tenemos, claro, tenemos, digamos, para próximos programas mucho trabajo en esto, sí. ¿No? La verdad que son todas esas frases que normalmente naturalizamos en decirlas. ¿Viste que te dije todas las cosas todas que son cosas de la vida cotidiana? De la vida cotidiana y que es lo que nos moviliza, ¿no? Que pensándolo desde acá y trabajándolo desde las constelaciones, son las cosas que con esa frase, con esa queja que permanentemente tenemos que empezar a trabajar. Y ahí estaría como empezar a saber que vamos a constelar, con esa queja que tenemos día a día. Sí. Tendríamos que anotar todos, hacer ese ejercicio, es decir, anotar en un cuaderno la pregunta o las preguntas. Que te hicieron sentido. Claro. O sea, esto es el puntapié para empezar a pensar. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Porque a veces, en una expresión tonta, yo tendría que ganar mucho más. Bueno, sí, no es una expresión tonta, es una expresión muy seria. Pero digo, en lo cotidiano de esa expresión, a lo mejor hay algo que tengo que desentrañar. Claro. ¿Por qué siempre tengo esa sensación o esa realidad? Bueno, mucho para trabajar. Les di para pensar. Sí, nos diste para pensar, para todos, para mí también. Si vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con este tema. Cada 15 días vamos a trabajar las frases, las preguntas también de los oyentes, obviamente, ¿no? Ale, vos estás trabajando vía online, haces individual y terapia en grupo. ¿Cómo estás trabajando ahora?
Sesiones individuales, grupales, ¿no? Bien. Por razones de público conocimiento. Hasta el año que viene, con seguridad, grupales no se van a hacer. No se van a hacer todo. Así que sesiones individuales, presenciales y a distancia. Bien. Lo haces o sea, todo tiene que ser vía comunicación con vos o por Facebook, pero simplemente es factible más el mensaje por WhatsApp, ¿no? Sí, como para empezar para empezar un contacto, y ver qué es lo que se está necesitando. Y tu WhatsApp. Mi WhatsApp. 0341 153 25 85 25. Es fácil, así que... Es fácil, muchos 5. Muchos 5. Habrá algún numerólogo por ahí que... Después un día hablamos de numerología. Que significa la Tierra, ¿no? 5 o no. La curiosidad. La curiosidad, curiosidad. Ya vamos a hablar del tema. Bueno, ¿lo repetimos? 0341 153 25 85 25. Bien, le decimos a los oyentes que si alguna de estas preguntas, alguna de estas frases que Alejandra trajo para decir, bueno, a ver, ¿cómo sé que tengo que empezar a constelar? Lo vamos a saber porque todas nos movilizaron las preguntas. Entonces, empezar a trabajar, bueno, a consultar a Alejandra. Es una herramienta más, es una herramienta que nunca habíamos trabajado aquí en Ángeles y Duendes, es una herramienta nueva para nosotros, para todo el grupo de oyentes, y Ale lo explicó muy bien, así que bueno, a empezar a trabajar, a constelar, a hablar con Alejandra sobre las sesiones individuales, y después, bueno, obviamente todo esto va sumando a partir de allí todo lo que se puede trabajar. Es cuestión de empezar. Bien. Ale, podríamos ir hablando toda la tarde, pero obviamente los tiempos de la radio son los que nos corren. Muchísimas gracias por las frases, ¿no? Y esto de decir, ¿tenemos que empezar? Bueno, yo creo que ya nos diste mucho material para preguntarnos, ¿no? Y para empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, así hablamos con Alejandra Liberati sobre constelaciones familiares. Todo lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Van a poder ver, cambiamos las formas también ahora del trabajo en cuanto a las distintas entrevistas.